tormentas presupuestales o discusión presupuestal, digamos, en un tono alto, uno da por descontado que va a darse, si es que no está empezando lentamente a iniciarse ese proceso, porque antes de fin de mes el gobierno enviará al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto. Estuvo trabajando en ese asunto Natalia Ubal, nuestra compañera editora de política, porque empiezan a conocerse algunos detalles, aunque todavía no está el texto redactado, ya redondeado por el Poder Ejecutivo, y ese es el asunto que vamos a abordar a continuación, justamente con Natalia. ¿Cómo andás, Nati? ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Bien. ¿Sabés alguna cosa? ¿Estás empezando a entrar en eso que para cualquier gobierno es un proyecto de ley fundamental, voluminoso, con un articulado siempre muy extenso, que es el proyecto de ley de presupuesto? Sí, en general los proyectos de ley de presupuesto traen muchísimos artículos. Seguramente conocemos una partecita muy pequeña de todo lo que va a venir, porque muchas veces los gobiernos aprovechan, además de disponer de los recursos, aprovechan para establecer modificaciones de normativas y algunas cuestiones de política que trascienden lo presupuestal. Eso es habitual en los presupuestos. Bueno, veremos con qué se descuelga el gobierno, pero sí ya hay quedan cada vez menos días, porque el 31 de agosto hay que presentarlo al Parlamento, el proyecto, y va a ser tratado, ya hay una agenda de tratamiento, van a recibir la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto, va a entrar por diputados, que es donde el Frente Amplio no tiene mayoría, y esa comisión empieza a tratarlo el 2 de septiembre y el 3 de septiembre ya recibe al equipo económico. Hay algunas cuestiones que han trascendido, no solo en la nota que publicamos Martín el sábado, sino también en otros medios de comunicación. Primero, lo que tiene que ver con el espacio fiscal, que va a ser de un monto de 140 millones de dólares para 2026. Digo esto porque a veces se maneja como si esto fuera todo el periodo y es para el año que viene, ese espacio fiscal. Y después se prevé que se vaya a llegar como a 240 millones de dólares al final del periodo, teniendo en cuenta también que esto se va ajustando, ¿no? Eso está bueno marcarlo. Una pregunta que me surge ahí, sí. Perdón, Nati. O sea que espacio fiscal, ¿eso qué quiere decir? Los recursos o los nuevos recursos que se agregarían a los presupuestos públicos, estamos hablando de eso. Exacto, los nuevos recursos que recordemos que los presupuestos, el Estado tiene gastos que son muy fijos, creo que se llaman endógenos, que tiene prácticamente el 80-85% de su presupuesto muy comprometido porque tiene que ver con salarios y otras cuestiones que son fijas, y después el margen de maniobra que tiene para modificar o redistribuir recursos es en un porcentaje muy pequeño del presupuesto. Hablabas de 140 entonces, de espacio fiscal ya definido para el año 2026 y de un espacio extra adicional de 100 millones más de dólares, no anuales, sino para el total de los 3-4 años restantes del gobierno. Claro, bien? De lo que puede preverse ahora, porque ahí yo iba a agregar que en las rendiciones de cuentas en general, también en función del crecimiento de la economía, de cómo se venga comportando la deuda, el déficit fiscal y otras cuestiones y los ingresos del Estado, en función de todas esas variables se pueden establecer ajustes, y de hecho lo que me decían del gobierno es que la idea es que no sean rendiciones de cuentas cero, que muchas veces hemos tenido en periodos anteriores. Y recordemos, para que quede claro, que luego el proyecto de ley de presupuesto, una vez por año hay un proyecto de ley de rendición de cuentas, de manera que ahí se pueden ir dando esos eventuales incrementos que estarán atados a cuestiones del contexto que no se pueden anticipar hoy. Exacto. Y ahí lo que vamos a tener, bueno, primero la gran apuesta es a la infancia y a la adolescencia en este presupuesto. Hay también una nota en la diaria que se las recomiendo de una ida de Jorge Díaz el sábado a la coordinadora B del Frente Amplio. La que pasamos recién. Ahí va, que ahí en ese caso Jorge Díaz habló de un porcentaje, que el 40% del presupuesto va a estar destinado a infancia y adolescencia. Y hay algunas de las medidas centrales a mencionar. Una tiene que ver con la multiplicación de las becas Butiá. Las becas Butiá son para los jóvenes, las adolescentes que en realidad es como una especie de apoyo para culminar y acceder a la educación media. Uruguay tiene un problema muy grande en la educación media, tiene tasas de egreso bajísimas en comparación con la región, de las más bajas de la región, a pesar de ser un país que en otros niveles vinculados al desarrollo está muy bien posicionado en América Latina. Sin embargo, en el egreso de educación media está muy mal posicionado Uruguay. Bueno, son becas que apoyan a los estudiantes para que logren culminar sus ciclos, y ahí hay una apuesta fuerte, porque
hoy abarca al 5% de los estudiantes de educación media y se está planteando que llegue a casi el 25%, es decir, casi 1 de cada 4. Ahí les recomiendo otra nota de La Diaria que fue publicada hoy en la sección de opinión. Estamos haciendo un ciclo sobre desigualdades y escribió Andrés Peri, que es el director de planificación educativa de la ANEP, y ahí, bueno, explica un poco las medidas que están implementando, que va a implementar el gobierno para reducir la desigualdad en lo que pueda ser vinculado a la educación. Sabemos que la desigualdad tiene otros componentes y bueno, entonces esa es la apuesta fuerte del gobierno, pero después va a haber algo de dinero también para la creación de la Secretaría de Ciencia y Generación del Conocimiento, que va a ser una nueva secretaría en la órbita de presidencia. Va a haber recursos para vivienda. También tuvimos una reunión de las bancadas del Frente Amplio el sábado en la Huella de Sereñi. Un encuentro muy importante, ¿no? Sí, para alinear un poco, después vamos a hablar de eso, pero para alinear un poco visiones de cara a la discusión presupuestal, y ahí se anunciaron algunos fondos para vivienda, algunos programas de acceso al crédito hipotecario para sectores medios y bueno, otro tipo de programas. En vivienda va a haber recursos, no sé si todo lo que se esperaba, porque seguro no todo lo que se esperaba. Lo que esperaban los Frente Amplistas en el programa del Frente Amplio hay una disposición que establece que hay que duplicar los recursos para vivienda. Desde el gobierno me decían que seguramente eso no se alcance, por lo menos no está previsto que se alcance por ahora, pero sí va a haber algo de recursos para vivienda, así como para todos los otros incisos. Seguridad es otro, ¿no? Claro. Para cárceles, para policías, eso también va a haber recursos y bueno, seguramente tengamos algunas otras. Está también el Hospital de la Costa, me estoy olvidando seguramente de mucha cosa, pero Casupá. Las obras, claro, en materia de agua potable, que son varias, Casupá es la principal. Exacto. Y bueno, hay todo un capítulo destinado a infraestructura. Estoy repasando, Martín, a ver si me olvido de alguna cosa. Sí. Pero básicamente lo grueso creo que ya lo mencioné. O sea, infancia, adolescencia, seguridad, vivienda y bueno, algunas obras de infraestructura. Estos asuntos obviamente han generado o empiezan a disparar, ya que mencionabas la reunión de bancada del Frente Amplio del fin de semana, distintas opiniones a la interna, pero más allá de los sectores, si queremos centrarnos en el Parlamento, que es el ámbito en el que se va a procesar la discusión presupuestal, hay distintas miradas de integrantes de la bancada Frente Amplista y bueno, estuviste recabando algunas de esas opiniones. Claro, porque aquí hay un dilema y es de dónde, en una situación fiscal compleja, de dónde se sacan los recursos. Claro. La gran pregunta de siempre. El presupuesto, sí, la gran pregunta en las leyes de presupuesto, y el presupuesto establece algunas disposiciones que no lo mencioné para extraer recursos. La primera de ellas es el impuesto global mínimo global a las empresas transnacionales. Con eso se espera recaudar 350 millones de dólares. Es un gravamen que ya existe, pero que no recauda Uruguay. El cambio sería que empezaría a recaudarlo Uruguay en lugar de ser pagado por las multinacionales en otras jurisdicciones. Claro, que de hecho ya lo están pagando en otras jurisdicciones, ya se implementó el impuesto y sería empezar a cobrarlo acá. Y después hay otra cuestión que ya aprovecho para aclarar, porque en la nota dice, bueno, gravar a los depósitos en el exterior, sí, que esa es otra de las cuestiones. Y así está en el programa del Frente Amplio y así está en el discurso público, pero me explicaban del gobierno después que salió la nota que en realidad no es exactamente eso, porque los depósitos en el exterior ya están grabados a un 12%. Y en realidad lo que se está conversando es grabar a las inversiones, las ganancias de las inversiones en el exterior, que es distinto. Es mucho más restringido. Pero es un impuesto que es un gravamen, digamos, que con el que planea recaudar el gobierno entre 50 a 100 millones de dólares. Es una cifra importante en un contexto de restricción, pero es eso, no es gravar los depósitos en el exterior. Y después otra cuestión que me enteré también el fin de semana es que aparentemente en el presupuesto, o si no, a la brevedad, el gobierno piensa gravar las compras en el exterior, las compras online. Claro. Tenemos una situación de que, bueno, se multiplicaron las compras online, sobre todo a partir de la llegada de Temu, y lo que piensan es ponerle un IVA a lo que se llaman las franquicias, que son las compras que están exentas de impuestos. Las personas pueden comprar exentos de impuestos hasta 3 envíos de hasta $200 cada uno en el año. Bueno, eso es lo que sería grabado a partir de este año. Según lo que, entonces también no sé exactamente cuánto recaudaría el gobierno con eso, pero bueno, es otra propuesta del gobierno. O sea que algo menos de medio punto
del Producto Interno Bruto con la recaudación del impuesto mínimo global, entre 50 y 100 millones de dólares de recaudación, interpreto que anual, en función de este instrumento que se emplearía para gravar inversiones de residentes en el exterior. Y esto otro que todavía no hemos podido cuantificar, vinculado a gravar a determinadas compras en plataformas, compras que se hacen al exterior. Exacto. Y ahí, bueno, en realidad hay sectores dentro del Frente Amplio, como por ejemplo el Partido Comunista. Nosotros en la nota hablamos con Óscar Andrade, el senador del Partido Comunista, que están diciendo que, bueno, que eso quizás no sea suficiente para cumplir con todas las necesidades y las propuestas programáticas, y están insistiendo con la discusión del 1%, el gravamen del 1% a los más ricos, al 1% más rico. Y eso, según estimaciones, podría llegar a recaudar entre 600 millones de dólares y 800 millones de dólares, estimaciones de economistas que han trabajado estos temas. Entonces se plantea que en un contexto de restricción, donde estamos hablando de un espacio fiscal de 140 millones de dólares, es una cifra nada despreciable, digamos, entre 600 y 800 millones. Y posiblemente bastante superior a la proyección máxima de ingresos que obtendría el Estado si se llevaran adelante esos tres instrumentos que el gobierno sí en el presupuesto estaría dispuesto a llevar adelante. O sea que sería bastante más igual que en ese escenario lo que se recaudaría con lo que defiende Andrade, ¿no? Claro, desde el gobierno, bueno, hay preocupación por la manera en que esto puede llegar a afectar el clima de inversiones o las inversiones y bueno, las inversiones, recordemos que es una de las grandes apuestas del gobierno al crecimiento, ¿no? Y ahí hay, digamos, vamos a escuchar ahora lo que decía Óscar Andrade, que hace como una reflexión también sobre qué fue lo que le pasó al Frente Amplio en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, cuando, bueno, no hubo un alto crecimiento como pasó en los primeros dos gobiernos, y tuvo que, de alguna manera, repartir lo poco que había, y generó molestias, los incumplimientos programáticos generaron molestias con su base social. Lo escuchamos a Óscar Andrade. El Frente ya supo hacer gobierno en momentos de crecimiento económico bajo. Fue 2015-2019. Nos hicimos un nudo bárbaro. Y ese nudo bárbaro después te desgasta, te enfrenta a tu base social, te enfrenta a tu programa, quedás medio maltrecho, te enfrenta a desigualdades que no sabés ni siquiera plantearlas con mayor profundidad. Entonces, tuvimos 2 periodos de gobierno con crecimiento económico alto, donde la tensión redistributiva era menor, y pudimos realizar un conjunto de transformaciones de la que uno se siente enormemente orgulloso, sin necesidad de ir a fondo en algunos planos o de avanzar más en algunos terrenos de redistributivo. Hoy creo que me parece que es una discusión política de primer orden, decir, bueno, en este escenario de crecimiento económico moderado y de alta inestabilidad, y además de una herencia fiscal muy demandante, no hay espacio para una discusión redistributiva que al menos permita aproximar, o sea, acercar más el resultado de la gestión de gobierno al objetivo programático. ¿No hay espacio?, pregunta Andrade. Es un recurso retórico. Efectivamente, él está convencido de que lo hay, y no es el único en el Frente Amplio, porque en otros sectores, hoy yo hablaba de el documento aprobado en el Congreso número 51 del Partido Socialista hace poco, también se apoya este instrumento de gravar al 1% más rico de la sociedad, e incluso en otros sectores que no voy a mencionar ahora porque ya hemos hablado, hay también una visión en ese sentido. Por un lado, entonces, ese planteo. Sí, el coordinador de la bancada de diputados, Mariano Tucci, del MPP, dijo que en realidad este planteo no se ha hecho en la bancada, por lo menos por ahora. Y ahí es interesante un poco lo que surgió de la reunión de bancadas del Frente Amplio en la Huella de Sereñi el sábado, porque lo que dice Andrade en la nota de la diaria es que si no se avanza, dice, lo voy a citar, ¿no? Si el avance es algo más nítido, contribuye a entender que hay 2 proyectos de país, y eso para el Frente Amplio es muy importante. Para la derecha es importante pensar que no hay alternativa, instalar, matrizar en la cabeza del pueblo que no hay alternativa, ¿no? Y él decía que, bueno, que esta cuestión de avanzar más claramente a nivel programático, gastando más recursos en las áreas prioritarias, era una manera de mostrar a la población y sobre todo a los frente amplistas que existen 2 proyectos de país distintos. Y ahí es interesante ver un poco cuál fue el comentario del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, después de la reunión de bancada el sábado, donde, yo no digo que le estuviera respondiendo, pero dijo, una de las cuestiones que dijo Fernando Pereira fue que
quedó claro en estos meses de gobierno que existen dos modelos de país, y ahí empezó a enumerar una serie de medidas que tomó el gobierno, como por ejemplo el aumento a las pasividades diferencial del 3%, las pautas salariales diferenciales, el programa Maestros Comunitarios, y bueno, una serie de medidas. Y ahí, bueno, lo que dice Fernando Pereira es: ¿estamos conformes con lo que ha hecho el gobierno hasta ahora? Muy conformes. ¿Nos sentimos orgullosos del gobierno de Orsi? Nos sentimos orgullosos del gobierno de Orsi. Fue muy enfático en, de alguna manera, defender lo que el gobierno de Orsi ha hecho hasta ahora y en sostener que existen claramente dos modelos de país que quedaron muy marcados en estos meses de gobierno. Ahí claramente tenemos dos visiones o dos percepciones distintas sobre la realidad en la interna del Frente Amplio, que veremos cómo se materializa en la discusión presupuestaria. Cuando empezaba prácticamente la columna o hacías la introducción, llegamos a una primera gran pregunta que era, bueno, se quiere hacer todo esto, pero ¿de dónde salen los recursos? Pensando en financiar lo que termine estableciendo el proyecto de ley de presupuesto y lo que finalmente se vote y se apruebe y ya sea ley una vez que termine el recorrido parlamentario. Después surge otra gran pregunta, ¿no? Y es, en este tiempo de falta de mayorías parlamentarias para el oficialismo en una de las cámaras, que es la Cámara de Representantes, ¿quiénes podrían dar los votos para sacar adelante el proyecto de ley de presupuesto? Que es algo que también condiciona su contenido, porque implica una negociación política fuera de la frontera del propio partido. Y en ese sentido también estuviste haciendo averiguaciones que son valiosas en función de cómo se viene dando el manejo de la falta de mayorías del Frente Amplio en estos primeros casi 6 meses de gobierno. Sí, ahí la principal hipótesis, al Frente Amplio le faltan 2 votos en diputados. Si uno mira el comportamiento de los sectores que tienen 2 votos, de los partidos que tienen 2 votos, y mira también el comportamiento de los partidos mayoritarios de la oposición, el Partido Nacional y el Partido Colorado, uno ve que, primero, Identidad Soberana, que tiene 2 votos, su comportamiento hasta ahora ha sido de oponerse a todo lo que ha propuesto el gobierno. Entonces, por ahí quizás una podría pensar que no vienen los votos. Si uno mira, bueno, el comportamiento del Partido Colorado y del Partido Nacional, si bien han apoyado algunos proyectos como la reforma de la Caja de Profesionales, en el proyecto clave en términos de recursos para el gobierno, que fue la rendición de cuentas, que se aprobó este año, no dieron los votos para la aprobación de la rendición de cuentas. Entonces nos viene quedando Cabildo Abierto, ¿no? Que tiene 2 votos, que es lo que el Frente Amplio precisa en diputados. Y ahí una de las cuestiones interesantes entrevistamos a Álvaro Perrone, el diputado de Cabildo Abierto, en la diaria del fin de semana, y creo que lo más interesante de la entrevista es cuando él dice, sugiere que Cabildo Abierto va a dar sus votos para aprobar el proyecto en general. Usa incluso una palabra como otros partidos capaz que también lo apoyan, como diciendo, bueno, Cabildo Abierto lo apoyo y otros partidos que capaz que también, pero vamos a escuchar lo que decía respecto a las señales políticas en relación a, bueno, aprobar o no aprobar el presupuesto del gobierno en general. Escuchamos a Perrone. A ver, yo creo que la votación en general, tal vez otro partido también la termine dando, ¿no? Yo no creo que eso sea una preocupación que tenga el gobierno hoy. Sería una muy mala señal política dejar a un gobierno sin su presupuesto. Yo no creo que eso pase. Ahora, para no dar la votación en general, significa que es un presupuesto muy, muy mal armado, porque uno va a definir la votación en general en función de lo que venga. Nosotros hemos venido siguiendo las expresiones de O'Donnell y O'Donnell está en sintonía, no está hablando de ningún tipo de derroche. Lo que pasa es que en los presupuestos viene tanta cosa dentro del presupuesto que es muy difícil saber lo que viene hasta que no se presenta. Yo, en temas económicos, fiscales, en eso no tenemos mucha preocupación, porque de la forma que se ha expresado O'Donnell, y O'Donnell también tiene como siempre digo, tiene su trazabilidad y una carrera respetada. Si fuera otro el ministro, por ahí uno dice, che, ¿cómo vendrá esto? Bueno, a priori lo que dice Perrone es, digamos, alentador para el gobierno, por lo menos. Otra historia es después si la bancada del Frente Amplio a su interior tiene dificultades para generar ciertos acuerdos. Ahí siempre hay dolores, siempre hay sectores que se sienten o que se sienten algo defraudados o no tan representados por lo que se acuerde. Pero para el gobierno, por lo menos, creo que hay una señal de Perrone que es alentadora en este sentido de obtener los votos por fuera del Frente Amplio. Porque además, Martín, recordemos que si no se aprueba el presupuesto, es bastante
muy compleja la situación para el gobierno porque queda el presupuesto del gobierno anterior. Claro. Es decir, no puede hacer absolutamente nada de lo que ha propuesto en campaña electoral si no se aprueba el presupuesto en general. Y bueno, para eso son vitales esos votos y está sugiriendo Parrone que esos votos están. Después, ¿qué pasa? Está la votación en general. Pongámosle que se apruebe, pero después hay votación artículo por artículo. Claro. Y ahí lo que decía Parrón es que el escenario más viable o más probable que él se imagina es el gobierno acordando con el Partido Colorado, el gobierno acordando con el Partido Nacional en algunas cosas, en otras con el Partido Colorado y en otras con Cabildo Abierto. Es decir, jugando como a varias bandas, que es lo que ha hecho el gobierno hasta ahora. Cuando digo el gobierno es, bueno, el Poder Ejecutivo en articulación con la bancada oficialista, es lo que ha hecho hasta ahora en las votaciones de los distintos proyectos que han tenido respaldos diversos, ¿no? Desde el de eutanasia, el de la caja de profesionales, la rendición de cuentas, ha buscado apoyos en distintos lugares y bueno, Parrone se imaginaba ese escenario. Sí, es un escenario ese, Nati, muy parecido, creo que razonable, y muy parecido al que se dio en una de las últimas rendiciones de cuentas de la última etapa, de la anterior etapa de gobiernos del Frente Amplio, promediando el segundo periodo de Tabaré Vázquez en la presidencia, cuando Gonzalo Mujica dejó el Frente Amplio, pero no había dejado todavía su banca, que le dejó un poquito después. Hubo un proyecto de ley de rendición de cuentas que el Frente Amplio, yo no sé si no fue en el año 2018, tuvo que encarar sin la mayoría asegurada en la Cámara de Representantes, y en aquel momento hubo artículos que salieron en función de acuerdos con los partidos tradicionales, digamos, alguno en acuerdo con Unidad Popular, que en aquel momento tenía una banca, y en otros casos acuerdos entre esas fuerzas opositoras dejaron en algún artículo al gobierno en mayoría e impusieron los criterios de la oposición. A mí me parece que estamos ante un escenario en el que pueden darse, con otros actores en algunos casos, juegos similares. Claro, y ahí tenemos el juego también de los pesos y contrapesos entre la Cámara de Diputados y de Senadores, porque puede pasar eso, Martín, pero puede pasar también que el Senado vuelva para atrás, como pasó con las medidas de frontera, por ejemplo, que Diputados introdujo cambios a impulsos de la oposición, pero después el Senado los dejó sin efecto, y ahí Diputados tienen que tomar la decisión de decirle sí o no a esos cambios. Si no, pasa a la Asamblea General y lo que termina pasando es que no se aprueba nada, no se aprueba lo que no haya consenso porque en la Asamblea General están empatados y por lo tanto favorece el statu quo el empate, es decir, que no prospera el proyecto si no tiene un voto más. En el caso de ley o del proyecto de ley de frontera que recién mencionabas, yo siento que para la oposición era muy difícil, una vez vuelto con cambios introducidos por el Frente Amplio en el Senado, en la Cámara de Representantes, decir, ¿sabes una cosa? No votamos nada, porque eso implicaba que todas las ayudas caían. Claro. Y era muy impopular en general y particularmente para la población de frontera, departamentos en los cuales, por otra parte, muchos de los partidos de oposición tienen niveles de apoyo muy altos. Yo no sé, en un escenario de ese tipo, qué pasaría con un proyecto de ley de presupuesto. Ojo que también implicaría seguramente un costo político, decir, somos responsables de que no se apruebe un proyecto de ley de presupuesto, pero también le generaría políticamente un lío enorme al gobierno que tendría que manejarse con el presupuesto heredado del gobierno pasado. Entonces, capaz que para algún sector opositor podría ser tentador. Es decir, estaríamos ante una situación de enorme trascendencia. Veremos si se llega a un escenario de ese tipo o no. Lo que sí puede pasar es que la oposición tiene la oportunidad en diputados de proponer cuestiones que, si el Frente Amplio las lleva en el Senado, pueden llegar a tener los votos para aprobarse, y ahí hay algunas demandas, por ejemplo, de Cabildo Abierto, que dicho sea de paso, viene conversando con el gobierno sobre estas cosas, con el secretario de la Presidencia, hay conversaciones informales, por lo que me dijeron entre el secretario de la Presidencia y el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Él dice que no hay ninguna conversación formal, pero hay algunas demandas de Cabildo Abierto, algunas de ellas han estado en línea con lo que ha sido la conducta en los gobiernos anteriores del Frente Amplio, por ejemplo, en materia de recursos, por ejemplo, aumentar los salarios del personal subalterno de las Fuerzas Armadas. También él dice que está muy de acuerdo con Perrone dice que está muy de acuerdo con el Hospital de la Costa, que quiere más recursos para el Hospital Militar, y después hay algunas demandas específicas de Cabildo Abierto, como pedir venia, por ejemplo, para las concesiones que trascienden los periodos de gobierno. Claramente el caso del puerto, por ejemplo, consideran que tendría que haber tenido venia parlamentaria, y algunos otros casos donde no existen veñas parlamentarias y Cabildo entiende que tendrían que tenerlas, además del proyecto de reestructura de deudas, etcétera. Pero hay toda una serie de demandas que seguramente no solo Cabildo Abierto, sino los distintos partidos de la oposición pueden plantear en diputados y puede llegar incluso a quedar dentro del proyecto de ley de presupuesto. Es interesante lo que repasabas, ¿no? Algunas demandas son
netamente presupuestales, salarios del personal subalterno de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, previsible que Cabildo Abierto pusiera el foco ahí. Hay algunas que no lo son. Cuando se habla de introducir el mecanismo de las venias para aprobar eventuales acuerdos del Estado con privados, como la extensión de la concesión portuaria tan discutida en el periodo pasado, eso no es presupuestal, es una modificación legal de otro tipo. Y habías mencionado algo más. Lo de la usura, el proyecto de ley de usura. Bueno, ahí hay algún acercamiento, sí, pero hay una diferencia también. Sí, hay una diferencia grande que tiene que ver con que Cabildo Abierto entiende que el Estado tiene que estar incluido. Recordemos que el proyecto del Frente Amplio, que ya mandó este año al Parlamento sobre reestructura de deudas, atacaba la cuestión del sector privado, pero no las deudas que las personas tienen con el Estado. Cabildo Abierto entiende que sí hay que contemplar eso, pero Perrone dijo en la entrevista que eso igualmente, si no había oportunidad de tratarlo en el presupuesto, se podía tratar en un proyecto de ley aparte en otro momento, es decir, como apertura para tratarlo en otro momento. Un Perrone que además dijo que estaba dispuesto a discutir lo del 1% también, digo, para mencionar. Sí, sí, él de hecho pidió que integrantes de la comisión interna que funciona en el ámbito del PIT-CNT para afinar la propuesta fueran convocados a una de las comisiones que integra a nivel del Parlamento, interpreto con la Cámara de Representantes, porque él quiere conocer bien la propuesta para ahí, en todo caso, adoptar una postura. Y con respecto a lo que lo separa hoy en términos de la cuestión del endeudamiento, de lo que en su momento había planteado como posibilidad de solución el Frente Amplio, que es las deudas que puedan tener personas con instituciones públicas que prestan dinero, que otorgan crédito, él llegó a decirte a vos que él entiende que a nivel del Estado también se emplean tasas de usura. Sí, sí, lo han dicho eso, y también hay un tema con el monto, también, Martín, que tiene una discrepancia porque entienden que debería ser como montos más menores, digamos, lo que se contemplen desde montos menores, y hay un tema con el monto porque el Frente Amplio fija, ahora no recuerdo el número exacto, pero fija un monto y bueno, ellos consideran que el monto tiene que ser más abarcativo. Bien, bueno, creo que hemos recibido a través o a lo largo de este informe un buen panorama de lo que podríamos definir casi que como el punto de partida de la discusión parlamentaria del proyecto de ley de presupuesto. Estamos a 18 de agosto, hay tiempo hasta el 31, o sea, quedan 13 días, menos de 2 semanas. No digo en cualquier momento porque me imagino que esto va a demorar un poco, pero dicen que antes de fin de mes, eso dice el Poder Ejecutivo, el proyecto va a estar redactado e ingresando al Parlamento. Sí, sí, seguramente estos días, y después se viene toda la discusión presupuestal, claro, hasta octubre por lo menos, que vamos a tener discusiones presupuestales fuertes y mucha movilización seguramente también, por ejemplo a nivel de la Universidad de la República, que se prevé que no quede muy satisfecha, porque recordemos que pidió un incremento del 52% de su presupuesto, va a estar muy lejos el aumento que se le va a dar a la UDELAR, y bueno, y seguramente tengamos mucha movilización en estos meses. Bueno, con atención te escucharemos cada vez que vengas, porque seguramente estos asuntos van a volver. Gracias, Natalia, y hasta el lunes que viene. Gracias, Martín, nos vemos.